Baruch Hashem, queridos hermanos, qué bendiciones estar otra vez con ustedes para escudriñar la palabra del Eterno. Comenzamos a hablar de la autoridad espiritual, la autoridad del reino que ha sido dada a todo creyente en Yeshua. No es algo únicamente para algunos creyentes, sino para todos. De hecho, Romanos 5:17, como leímos, lo vamos a leer otra vez para que quede, se arraigue en nuestros corazones. Dice que así como la muerte reinó por medio de uno, Adán, mucho más, o sea, con mucho más poder, imagínense. La muerte reinó por medio de uno con mucho poder, pero Pablo dice, mucho más reinarán por uno, Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia, reinarán en vida. La Biblia habla de la victoria que todo creyente puede tener en Yeshua, por medio de Él, no separado de Él. La Biblia habla que un creyente puede tener una vida de derrota. Yeshua mismo lo dijo. Él dijo, separados de mí, ¿qué dijo después? Nada podéis hacer. En otras palabras, un creyente puede estar en camino al mundo venidero, puede ir a lo que en el cristianismo se llama ir al cielo, ser salvo, pero vivir una vida de derrota si se separa del maestro. Si se separa del maestro, puede vivir una vida de derrota. Por eso Romanos 8 dice, al contrario, en todas estas cosas, y cuando Pablo dice en todas estas cosas, ha citado 7 cosas: tribulación, angustia, persecución, hambruna, desnudez, peligro y espada. En todas esas cosas, sufriendo, experimentando esas cosas, somos más que vencedores. La versión textual dice más que victoriosos por medio del que nos amó. 1 Corintios 15 también habla de la victoria espiritual que hay en Yeshua. Ahora, ¿sobre qué somos victoriosos o sobre qué podríamos ser victoriosos por medio de Él? Somos victoriosos, dijo Él, os doy autoridad. Fíjense lo que dijo el maestro. Os doy autoridad sobre todo poder del enemigo. Esa es la autoridad que nos ha sido dada en esta época. En el milenio tendremos más autoridad. En el milenio la plenitud del Espíritu será tan grande como las aguas cubren la mar. Y queremos esos días prontamente, ¿verdad? Pero antes de eso hay una autoridad espiritual, una porción de autoridad espiritual que el Maestro ha dado. Y es victoria, autoridad sobre todo el poder del enemigo. He aquí de hecho son dos palabras distintas. Dínamos es una, poder, y la otra es autoridad, que es, si no mal recuerdo, exuisia, algo así en griego. En hebreo definitivamente fue otra palabra la que pronunció el maestro. Y son dos palabras distintas, poder y autoridad, ¿verdad? En el fútbol americano hay unos hombres que juegan, que pesan como 400 libras. Tienen mucho poder físico. Pero hay un hombre ahí con un uniforme a rayas que tiene menos de su peso y que tiene un silbato. Y ese hombre, si pita y le dice, se me va lo expulsa del juego, tiene autoridad. El primero tiene ¿qué? Poder. El otro tiene autoridad. ¿Por qué? Porque le han delegado autoridad. Él puede ser flaquito, así como yo, pero él, siendo flaquito, tiene la autoridad de decirle al gorilón ese que se vaya para las gradas. Y el maestro dijo, si quieren leámoslo antes, Lucas, si mal no recuerdo, Lucas 10. He aquí os doy autoridad sobre todo el poder del enemigo y nada os dañará. 10:19. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre el poder del enemigo nada os dañará. Noten la palabra poder que aparece ahí. Es la palabra de la cual se extrae dinamita. Pero la palabra autoridad que está arribita es distinta. Autoridad es algo delegado, es la potestad legal para actuar. Entonces, con todo y que en sí mismo un demonio es más poderoso que un creyente, así como el gran gorila ese de fútbol americano, el maestro le dio autoridad a sus discípulos. De hecho, al final, cuando él iba a ascender, él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos como en la tierra. Por tanto, id a las naciones y haced discípulos de mi nombre.
¿Han visto ese por tanto? ¿Qué quiere decir ese por tanto? Debido a que a mí se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra, y yo les he conferido esa autoridad, por tanto, vayan a las naciones, porque llevarán mi autoridad, llevarán la autoridad del Rey de Reyes. Y eso, en un sentido, fue para los apóstoles. Creo que ningún creyente puede tener más autoridad que los apóstoles, pero no solamente es para los apóstoles. En un grado más pequeño es para todo creyente. La autoridad espiritual, los dones espirituales no son siempre iguales, están en grados, ¿verdad? Por ejemplo, todo creyente puede predicar el plan de salvación, ¿sí o no? ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted podría predicarlo al igual que lo hacía Billy Graham? No, ¿verdad? La autoridad y el don de evangelista que había en Billy Graham es mucho mayor a el don de evangelista que hay en cualquier creyente. Ahora, la buena noticia es que eso se puede con el paso del tiempo, y mientras crece la fe y mientras se busca el Espíritu en la Biblia y en la vida diaria, se puede incrementar. Y la autoridad de un discípulo es sobre el poder del enemigo, también sobre el poder del pecado. Miren lo que dice 1 Corintios 15, donde habla de la victoria sobre el pecado. Romanos 8 habla de la victoria por medio del Mesías sobre el mundo, sobre la tribulación, la angustia, todo lo que el mundo pueda causar problema a un discípulo. Lucas 10 nos habla de la autoridad sobre todo el poder del enemigo, y 1 Corintios 15 habla de la autoridad sobre el pecado. Me di cuenta esta semana este versículo muy poderoso. Pero gracias a Dios, dice 1 Corintios 15, 57, pero gracias a Dios que nos da victoria por medio de Yeshua el Mesías, Señor nuestro. ¿Victoria de qué? En el verso 56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado radica en la ley. El poder del pecado, oigan, Pablo está hablando del poder del pecado. ¿El pecado tiene poder? Sí tiene poder de esclavizarnos. En nuestra carne no mora el bien, dice Pablo. Pero, noten el pero del verso 57. El pecado tiene poder, pero gracias a Dios que nos da la victoria. ¿La victoria sobre quién? Sobre el pecado, por medio de Yeshua el Mesías, Señor nuestro. No hay ningún pecado en nuestra vida, queridos hermanos, que no podamos tener poder por medio de Yeshua. Ninguno. No quiere decir eso significa eso que llegaremos a ser perfectos a este lado de la eternidad. No, podemos caer en pecado, pero el pecado no tiene por qué dominarnos. Dice Pablo lo dijo así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. No reine. Puede caer en pecado, pero no reina. No es un señor que lo domina. ¿Por qué? Porque él está sometido a otro señor. La Biblia habla que tenemos la autoridad en Yeshua oigan esto, no solamente no tener temor del infierno, del diablo. A mí hubo una vez, cuando empezaba a predicar, que hubo una persona, no sé si es hermano, tengo mis dudas, pero esta persona fue la voz del infierno para mí. Así como cuando Pedro, sin querer, sin darse cuenta, fue la voz de Satanás para el maestro y le dijo: Señor, nada de esto te acontezca. Y el maestro vio lo que había detrás de él. Una persona me dijo así: hermano, usted no tiene miedo, me dijo él. No tiene miedo de que debido a que usted predica así, no sé a qué se refería con así, quizás así como el meme del mono, pero usted como predica así, no tiene miedo que el enemigo se ensañe con usted. Así me dijo. O sea, él predicaba un evangelio no de temor de Dios, sino temor al diablo. Y yo le dije: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Y no solamente eso, la Biblia enseña que un creyente que se somete a Dios no teme al demonio. Todo lo contrario, el diablo lo teme a él. Miren lo que dice Santiago, Jacobo, capítulo 5, 4:7, dice: someteos pues a Dios. ¿Se acuerdan que la clave de la autoridad es estar sometido a la autoridad? El principio del centurión: yo también soy hombre bajo autoridad y por ello tengo autoridad, así como tú, Yeshua de Nazaret.
Si nosotros estamos sometidos a la autoridad que está sobre nosotros, podemos estar sobre las cosas que el Eterno ha puesto bajo nosotros. ¿Creen eso, amados hermanos? Y eso es lo que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y que dice: huirá de vosotros. Solo se huye de algo que tiene miedo. Cuando la Biblia habla de huir, siempre habla de una huida con temor. Entonces, la Biblia nos dice que hay una cosa a la que Satanás tiembla, una cosa que Satanás teme. ¿Cuál es esa cosa? Un creyente sometido a Dios. No un creyente rebelde, sino un creyente sometido a Dios. Por eso la Biblia no dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Antes de eso dice: someteos pues a Dios. El diablo no huirá de nosotros si no estamos sometidos a Dios. De hecho, se quedará un buen rato. La Biblia dice que cuando él trató de tentar a Yeshua, 3 veces se encontró con un escrito está, un Mesías sometido a Dios totalmente, que le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: solo al Señor tu Dios temerás y solo a Él adorarás. Y después le dijo: vete, Satanás, vete, le dijo. Y dice la Biblia, y el diablo lo dejó hasta buscar un tiempo oportuno, dice el Evangelio de Lucas. ¿Cuál fue el tiempo oportuno? No lo sabemos. Probablemente en Getsemaní, probablemente en otra ocasión. Pero en esa ocasión huyó del Mesías. Y cuando nacemos de nuevo, esa es la victoria que se nos promete, amados hermanos. ¿Puede un creyente vivir en derrota? Sí, si él se rebela contra su Señor, contra su palabra y sobre todo lo que Dios ha puesto sobre él puede vivir en derrota. Pero no debemos vivir en derrota, amados hermanos. No debemos tener miedo, no debemos tener derrota en nuestra vida, sino que tenemos que tener victoria. Hay otra vez que se menciona la palabra victoria. Yo estuve buscando la palabra victoria y no ocurre muchas veces. De hecho, puede contarlos con los dedos de una mano las ocasiones en que los escritos apostólicos usan la palabra victoria. En otra ocasión está en 2 de Corintios capítulo 2, donde Pablo dice otra victoria. En esta ocasión es la victoria sobre la tribulación, sobre la amargura, sobre la falta de perdón. 2 de Corintios dice así, 2:14: pero gracias sean dados a Dios, quien nos hace triunfar en el Mesías. Noten otra vez, 3 veces. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías. Pero Dios nos lleva siempre en victoria por medio del Mesías. 1 Corintios 15, 2 Corintios 2 y Romanos 8. Siempre es por medio del Maestro. Por eso vimos en la enseñanza pasada que lo primero que tenemos que estar sometidos en nuestra vida, sometidos con un espíritu de sometimiento, sumisión, obediencia, es al Señor que el Eterno ha puesto sobre nosotros. Para nosotros hay un solo Dios y un solo ¿qué? Señor, Yeshua el Mesías. Un solo Señor. Y hay algo más que ese Señor nos dijo, que también teníamos que estar sometidos a Él. Y así como estamos sometidos al Rey, estamos sometidos a la palabra del Rey. La segunda cosa que tenemos que estar sometidos es este maravilloso libro que conocemos como la Biblia. El maestro dijo lo siguiente 2 veces. Por ejemplo, a unos judíos que le habían creído. De hecho, es bien curioso, no dice que habían creído en él, dice que le habían creído. En otras palabras, le habían dado crédito a lo que decía. Esa es la nota al pie de página que tiene la versión textual. Y el maestro dijo esto, Juan capítulo 8. En el verso 30 dice: hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Pero en el verso 31 hay otro grupo que no dice que creían en él, sino que le habían creído. No habían creído en él, sino que le daban crédito a lo que había dicho. Y el Mesías ve que estos discípulos, que estos que le habían creído, no son discípulos de él, y les dice la clave para ser un discípulo de él. Verso 31, 8:31, ¿lo tenemos? Dice: decía entonces Yeshua a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en ¿qué? En mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces le dijeron: descendencia de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo el que practique el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso fue lo que el maestro le dijo: si permanecéis en mi palabra. Véanlo otra vez más adelante en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14 dice lo siguiente, 14:23. Bueno, hay varios versos que podemos leer la importancia de las palabras del maestro, de la Biblia, la palabra de Dios. Dice, respondiendo Yeshua, 14:23, cuando lo tengan me dicen amén. Dice, respondiendo Yeshua le digo: si alguno me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, y mi Padre vendrá, y mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada con él. Miren lo poderoso que habla el maestro de lo que significa amarle. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Vean el verso 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Verso 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Noten otra vez nuestra amiga la obediencia. No es solamente oír, sino guardar esos mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y oigan, yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Es Yeshua una realidad viva en tu vida? ¿Cómo puede serlo? Yeshua se manifiesta en tu vida. Lo podemos hacer si tenemos su palabra y la guardamos. El que me ama, mi palabra guardará. Más adelante, ahora verso 15:4, dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice ahí? Nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. Y otra vez, vean ahora, en este momento él solo ha hablado de permanecer en él. En él. Ahora viene, si permanecéis en mí, ¿y qué dice después? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como dijimos en Sukkot, el verso 15:7 no es un cheque en blanco para pedir todos tus deseos egoístas. Cuando el maestro dice, pedid lo que queráis y os será hecho, el contexto lo delimita. Porque él dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En otras palabras, ¿cuál es la oración que el maestro nos dice que Hashem siempre contestará? Siempre va a contestar esa oración. Es la oración de un discípulo que permanece en él, que permanece en las palabras del Mesías y que pide que el Eterno haga un fruto del Espíritu en su vida. Cualquiera que sea ese fruto, amor, si tú le pides a Dios que te dé amor y permaneces en Yeshua y en sus palabras, Él te dará amor. Si le pides paciencia, si le pides paz, si le pides fe, si le pides dominio propio, Él lo hará. ¿Creen eso, amados hermanos? Qué bueno que lo creen, porque es cierto. El maestro lo dijo, y dijo, como el Padre me amó, también yo os amé, permaneced en mi amor. Noten que es inseparable el rey de la palabra del rey, inseparable. No hay una persona que ame a Dios, amados hermanos, que de verdad ame a Dios y que no ame la Biblia. No existe eso. El que dice eso, el tal, dice Juan, es un mentiroso. No puedes amar a Dios y no amar la Biblia. No se puede. Imagínate que una mujer, su esposo le diga, yo te amo a ti, pero no me interesa nada de lo que tengas que decir. ¿Cómo se sentiría esa mujer? ¿Se sentiría amada? No puedes amar a alguien y no estar interesado por lo que ese alguien dice. La Biblia es algo tan maravilloso, que es todo una tragedia cuando hay creyentes que no la leen. Adrian Rogers dice esto en uno de sus libros,
Y él dice lo siguiente: tú dices, amigo, que crees cada palabra de la Biblia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cree usted cada palabra de los noticieros en la televisión? Tradúzcalo al siglo XXI. ¿Cree todo lo que ve en Facebook? Ok, muchos responderán no. Sin embargo, muchos pasan más tiempo con lo segundo que con lo primero. Afirman que la Biblia es un cofre del tesoro y que los medios de comunicación, redes sociales, son un depósito de chatarra. Pero eligen pasar más su tiempo en el depósito de basura que con el cofre del tesoro. Muchos creyentes no leen la Biblia. Muchos aquí no leen la Biblia. Muchos aquí no leen la Biblia todos los días y tienen excusas sofisticadas para no leerla. Alguno de ellos es: no, pero es que yo no leo la Biblia porque cuesta entender la Biblia. ¿Han oído eso? Cuesta entender la Biblia. Hay otros que se refugian en esto: yo no leo la Biblia, hermano, porque prefiero venir aquí a la congregación y que me la expliquen, porque pues hay algunas cosas en la Biblia, usted sabe, Pedro dijo que algunas cosas de las que dice Pablo son como difíciles de entender. Entonces a mí no me gusta cuando Pablo se enreda y dice: porque yo por medio de la ley morí para la ley, para vivir para Dios. Yo no entiendo eso. Ahora, aquí está la clave para entender la parte de la Biblia que no entiende. Primero, lea la parte de la Biblia que sí puede entender. Segundo, guarde la parte de la Biblia que sí entiende. Mark Twain, que era un no creyente, él no era creyente, decía algo bien cierto. Él decía: no son las partes de la Biblia que no entiendo las que me dan problema, son las que sí entiendo las que me dan problema. Claro, la Biblia le decía que su manera de vida no era muy buena, pero él es más sincero que muchos creyentes. Él decía: no son las partes de la Biblia que no entiendo el problema, son las que sí entiendo las que me dan miedo, las que me dan problema. Y yo creo, amados hermanos, que ninguna congregación, escúchenme bien, ninguna congregación puede hacer la voluntad de Dios para ese lugar si no hay una lectura bíblica todos los días de cada uno de sus miembros. Cada uno de sus miembros. Y el que encuentra excusas es porque no está amando a Dios. Billy Graham leía todos los días 5 salmos, todos los días. En un mes había leído los 150 salmos. ¿Sí o no? Son 150. Entre 30 días, ¿cuánto le da? 5 salmos diarios. Ahora, la mayoría de las cosas que están en los salmos, usted las puede entender sin problema. Leamos el Salmo 1, por ejemplo, que es una descripción de la vida en victoria en Yeshua el Mesías. Salmo capítulo 1 dice, les voy a hacer una pregunta, leamos este salmo, de hecho es bien corto. Dichoso es el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de los pecadores, ni en la silla de los burladores se sentó, sino que en la ley del Eterno está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a surcos de riego. En hebreo dice palgemaim. ¿Qué quiere decir palgemaim? Palgemaim es surcos de riego, donde le llega humedad. Las plantas silvestres no tienen esa bendición. En cambio, aquel que medita en la palabra del Eterno siempre va a tener la humedad de Dios para su vida. El sol no la secará. Dejen de regar la grama por 2-3 días. Adivinen qué pasa con la grama. Empieza a secarse. La grama se tiene que regar a diario. Dejen de comer durante 7 días. Es más, dejen de comer de domingo a viernes. Y me cuentan aquí el Shabbat. Ahora, ¿cómo es que podemos dejar de comer de la Biblia todos los días y esperar tener victoria? Si usted, amado hermano, no tiene victoria en su vida, la buena noticia es que puede tenerla sometido al Rey del universo y también a la palabra de ese Rey. Luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua o surcos de riego, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita. Todo lo que hace prosperará. Miren qué bendición. Todo lo que hace prosperará. Medita en la palabra del Eterno. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, por lo que no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Eterno conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición.
Les pregunto, ¿qué talento teológico se requiere para entender ese salmo? Cero talento teológico. Nada. Es más, cuando usted dice, yo no leo la Biblia porque es muy difícil de entender, hace dos cosas. En primer lugar, testifica que es soberbio. Porque si ese es el problema, usted puede leer la Biblia y lo que no entiende usted lo anota y luego pregunta a alguien que es más avanzado en la palabra de Dios y él se lo puede explicar. Segunda cosa que hace usted, limita al Espíritu de Dios. Porque todo creyente tiene el Espíritu de Dios en su vida y el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 2. ¿No es así? Todo lo escudriña el Espíritu, incluso las profundidades de Dios. Leer un proverbio diario. ¿Cuántos proverbios hay? 31. Algunos dijeron 32, que hay en año bisiesto, tienen otro. Bueno, 31. Si es en febrero, el 28 de febrero se lee 4. 28, 29, 30 y 31. Un proverbio diario. Los proverbios no son promesas. Adrian Rogers dice, si tú tomas los proverbios como promesas, perderás tu religión. Porque hay varias cosas en el libro de Proverbios que no son promesas para todo el mundo. Pero sí son verdades, principios espirituales generales. Y hay tanta riqueza en los proverbios. 5 salmos diarios, hermanos. Es mucho eso. Es más, los evangelios. Les dije, 16 capítulos tiene el evangelio de Marcos. En un mes casi lo leen 2 veces. 24 capítulos tiene Lucas. Si leen 2 capítulos diarios, lo leen en 12 días. 28 capítulos Mateo. En 14 días leen 2 capítulos diarios. ¿Cuántos tiene Juan? 21. Lo leen en 10 días. Como dicen los hermanos de otras iglesias, habla Padre, dicen los hermanos. ¿Creen que el Eterno les está hablando en este día? No podemos seguir, ni soñemos, amados hermanos, que vamos a tener victoria en esta congregación si los únicos que leen la Biblia son los líderes. Esto no es un hombre, esto no es un trabajo de one man show. No es eso. No es eso. El poder espiritual de una congregación viene de todos sus miembros. Todos. No podemos decir amar a Dios y no amar la Biblia. Que me ama, mi palabra guardará. La guardará. La obedecerá. Y la Biblia es nuestra más grande arma contra el adversario. ¿Cuál es la única espada que hay en la armadura de Efesios 6? La espada espiritual, que es ¿qué? La palabra de Dios. Habéis vencido al maligno porque la palabra de Dios mora en vosotros. Dice la primera carta de Juan, si me acompañan, primera de Juan 2. Hemos leído esto antes, pero es demasiado importante este versículo 2:14. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. Otra vez la palabra victoria. ¿Cómo se vence al maligno? Si la palabra de Dios permanece en nosotros. Si la palabra de Dios permanece en nosotros. No tenemos la palabra de Dios en nosotros, nos secamos. Así como la grama la tienes que regar todos los días, así como tienes que comer todos los días, la Biblia tiene que estar todos los días en nuestro corazón, todos los días. Y ahí creo que todo creyente, si no quieren entrar en dificultades, es bien fácil. Su lectura bíblica tiene que incluir una buena dosis de la Torá, una buena dosis de los evangelios. Porque el Mesías dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Dónde están las palabras del Mesías? Está de Mateo a Juan. Ahí están las palabras del Mesías. No podemos ser creyentes, discípulos en el Mesías y no leer los evangelios. Dice Adrian Rogers, si lo haces eres una desgracia para la gracia. Y no debemos de ser una desgracia para la gracia. Dijo Spurgeon, hazme un monumento de tu gracia. Eso es lo que dijo el gran predicador. Otra cosa, una buena dosis de los salmos. Los salmos son el corazón de la Biblia. La pasión de los salmistas está ahí como el ciervo brama por las aguas. Así clama por ti el alma mía. Los proverbios. Bueno, solo ahí tienes una riqueza increíble. Luego lee cartas de Pablo como Filipenses, Colosenses, Romanos. Y si no entiendo algo, lo anota y platicamos el Shabbat. De paso, el Shabbat tendremos mucho de qué platicar.
¿Y qué mejor? ¿Cuán enriquecedor sería eso? Edificarnos los unos a los otros con lo que el Eterno nos ha dado en la semana. Cada uno tiene que tener su propio pozo para beber. No podemos confiar en lo que el líder nos da. Nunca. Cada uno de nosotros. Tenemos que ir a los evangelios. Y el maestro dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran, os será hecho. Todo lo que quieran. Hay solo algunos impedimentos para esto. Y me estaba percatando que 2 apóstoles utilizan el mismo verbo para decirnos cuál es el impedimento para recibir la palabra de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro 2. Bueno, vamos a ver desde el 1:23. Habiendo sido renacidos, no de una simiente, no de una semilla corruptible, sino incorruptible. La palabra de Dios es una semilla incorruptible. La siembras en el corazón, en un corazón bueno y recto, producirá ¿qué? Fruto. Sino por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Miren lo que dice: toda carne es como hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Piensa en toda la gloria que un hombre puede tener, todo lo que puede tener. Lo que el mundo habla de gloria: dinero, posesiones económicas, relaciones sexuales con muchas mujeres, todo, vanagloria en la vida. Todo eso es como la flor de la hierba. Todo perecerá. El mundo pasa y con él sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Primera de Juan. Y luego dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra anunciada a vosotros por el Evangelio. Y luego Pedro utiliza 2 verbos. Miren el primer verbo con el que arranca el capítulo 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, fingimiento, envidia y toda maledicencia. Estos son 5 obstáculos para recibir la palabra de Dios en tu vida. Si tenemos malicia, si atesoramos, si creemos que el mal es bueno, si no hacemos lo que dice Romanos 12, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, pegados a lo bueno, ese es un impedimento para la palabra del Eterno. Y todo engaño, fingimientos, envidias, si tienes envidia, no podrás recibir la palabra del Eterno en tu corazón, y todas las maledicencias. Miren el verso: desechando, ese es el primer verbo. Quieres que, si nosotros somos un vaso, como dice la Biblia, lo primero que hay que hacer para que Dios llene el vaso, adivinen qué hay que hacer: hay que limpiar ese vaso de las cosas malas, desechando toda malicia. Y vean el verso 2: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis en salvación. ¿Qué es lo que le da el crecimiento a un recién nacido? La palabra de Dios. Y crece en salvación. Ahora usted dice: ¿cómo es que puedo crecer en salvación? Pedro está hablando a gente que ya es salva, que ya nació de nuevo. Recuerde, amado hermano, que la salvación es pasado, presente y futuro. Fuimos salvos de la condenación del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. Nuestra conversión comienza con un milagro y termina con un milagro. ¿El nuevo nacimiento es un milagro? Sí, pocos creen eso. ¿Cuántos creen que el nuevo nacimiento es un milagro? Bueno, y termina en un milagro. La resurrección es otro milagro. Pero hay un tercer milagro, el milagro del medio, y ese es el milagro de la santificación por medio del Espíritu en la gracia de Dios. Y la salvación que tenemos hoy, no ayer cuando nacimos de nuevo, ni mañana cuando resucitaremos. La salvación que tenemos hoy es la salvación del poder del pecado. Lo mismo, fíjense otra vez, yo me di cuenta del Eterno, me trajo estos verbos a la mente cuando leía Santiago. Retrocedan un poco y vean que Jacobo dice exactamente lo mismo, solo que nos dice otras cosas también. Vean el verso 1:21. Fíjense que utiliza el mismo verbo. Verso 21, ¿lo tenemos? Por lo cual, desechando, otra vez, miren el verso, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Pedro habló también de malicia, ¿se acuerdan? Desechando toda malicia y toda inmundicia, dice Jacobo. ¿Cuáles son todas las inmundicias? Las que dice Pedro también: fingimientos, envidias y lo otro que dice.
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Esa palabra acoged, ¿saben qué significa? Literalmente significa darle la bienvenida. Eso significa esa palabra. En otras palabras, Jacobo tiene la imagen de que tu corazón es como una casa. Y tú abres la puerta y le das la bienvenida a la palabra de Dios. Pase adelante, señora palabra de Dios. Pase adelante, acoged. Ahora, antes de darle la bienvenida a la palabra de Dios a mi casa, tengo que hacer algo. Tengo que echar de mi casa otra cosa, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y luego dice, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede, otra vez, que dice, salvar vuestras almas. Otra vez, pregúntense, ¿cómo salvar vuestras almas? Jacobo está escribiendo a creyentes, a gente que ya fue salva. Sí, fue salva de la pena, la condena, el pecado, pero eso pasó en el nuevo nacimiento. Hoy podemos ser salvos del poder del pecado. ¿No es eso lo que dice 1 Corintios 15? El poder del pecado radica en la ley, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Yeshua el Mesías. Dicen amén a eso, hermanos. ¿Creen eso ustedes en sus corazones? Eso es lo que hay que acoger. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es una tragedia que alguien nos engañe, pero es doble tragedia que nos engañemos a nosotros mismos. ¿Quién es el que se engaña a sí mismo? Hay varias ocasiones donde la Biblia habla de no os engañéis a vosotros mismos. Esta es una. ¿Cómo me puedo engañar a mí mismo? Haciéndome creer que por el hecho de estar aquí el día de hoy oyéndome, usted tiene mérito por hacer eso. Nada de mérito. Solo oír predicaciones no basta. Oír predicaciones, es más, usted me puede dar like a mi predicación y me puede decir qué bonito estuvo, así como Herodes le daba like a las predicaciones de Juan el Bautista. Dice que le gustaban las predicaciones. Ahora, Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Les pregunto, ¿obedeció Herodes a la palabra? No obedeció. Jacobo dice, sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Se acuerdan del hombre de la parábola del maestro? Él dijo, al que me escuche las palabras y ¿qué? Y las guarde, las obedezca, ese es el hombre sabio que edificó ¿sobre dónde? Sobre la roca. Ahora, olvídense de ese por un momento, vean al necio. El necio dice que solo oyó las palabras, pero no las guardó. Y él también edificó una casa, ¿se acuerdan? No es que solo el sabio edificó una casa, también el necio edificó una casa. Hay personas, amados hermanos, y cualquiera de nosotros tenemos que guardar nuestras almas y pedirle al Espíritu de Dios que nos escudriñe. Hay muchas personas que podemos creer que solo basta con oír algo y vamos a hacer nuestra casa diciendo, bueno, yo me congrego, yo voy todos los Shabbat a la congregación y yo oigo las palabras del hermano cuando no me estoy durmiendo y seguro que Dios está muy complacido conmigo porque voy y oigo la Biblia. ¿No la guardo? No la guardo, pero yo oigo, tengo mi casa. Pero la casa, querido hermano, está basada sobre arena. El maestro dijo, entrad por la puerta, ¿cómo? Estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? Se llama una palabra, obediencia. Esa es la puerta estrecha. Si ustedes ven el contexto, cuando él lo dijo en el Sermón del Monte, claro, es que es la obediencia. En el Sermón del Monte, en Mateo 7, lo dice claramente en torno a la obediencia, sin lugar a dudas. Y Jacobo dice, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, él pone un ejemplo. Es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo. Él se mira y se va, inmediatamente se olvida de cómo es. Este es el verbo que aparece ahí en griego. Es un verbo que significa una mirada casual, una mirada, digamos, momentánea. Imagínense que ustedes se ven en el espejo
recién levantados, ustedes se ven greñudos, los hermanos con la barba crecida, despeinados, llenos de otras cosas en los ojos y en la nariz. Ustedes se ven un rato y digo, no hombre, estoy mal. Sí, estoy mal, quiero ver. No hombre, si me veo horrible. No hombre, pobrecito, yo estoy mal. Y se van. Y al nomás salieron de ahí, como medio se fijaron, solo fue una mirada rápida. En pocos minutos, ustedes no se acuerdan dónde es que tenían la cosa en los ojos, si era en el ojo izquierdo, si era en el derecho, de qué lado estaban despeinados, de dónde era que tenían la barba un poco silvestre. No se acuerdan más. Así es, dice Jacobo, la persona que viene a una congregación, oye así casual, ¿verdad? Oye como oír llover la palabra del Eterno, no tiene intención de cambiar su vida, no tiene intención de dejar al Espíritu que cambie su corazón, y es como una persona que después se olvida. ¿Dio fruto en él la palabra? No dio fruto, no hay fruto ahí. Miren lo que dice el verso 25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, noten que la Biblia, esto es totalmente contrario a lo que dice el mundo, y todos los creyentes mundanos también. Los creyentes mundanos se diferencian de los espirituales en la obediencia, y se diferencian en su concepto de las órdenes de Dios. Donde Dios da una orden, ellos ven restricción. Eso es, me restringe. Es una restricción, no puedo hacer eso. Es una restricción opresiva. Está de moda esa palabra hoy, la opresión. La Biblia me oprime. Es una restricción. ¿Cómo lo ve el espiritual? La ley de ¿qué? De libertad. Imagínense que un tren, una vez dos trenes conversaron. Se encontró un tren obediente y estaban hablando dos trenes, y el tren obediente le dijo al otro, bueno, yo voy a irme en los rieles, porque en los rieles es que puedo correr. El tren desobediente le dijo, esos rieles me oprimen, yo quiero ser libre, yo no quiero andar sobre los rieles, yo quiero andar libre, sin necesidad de rieles. Y entonces le dijo, no, pero si te sales de los rieles, lo más probable es que ¿qué pasa con un tren que no tiene rieles? Se va a volcar. El tren necio le dijo, no, yo quiero libertad. ¿Adivinen qué pasó con el otro tren? El tren que anduvo en los rieles era verdaderamente libre para alcanzar la mayor velocidad, para alcanzar una velocidad bien alta sin volcarse. El tren necio se volcó a los pocos kilómetros de haber empezado. Los rieles de la palabra de Dios son nuestra libertad, amados hermanos. Los mandamientos de Dios son la libertad de nosotros. Y miren lo que dice el verso 25, el que mira atentamente en la perfecta ley. Este es un verbo diferente. En griego es distinto. Esta ya no es una mirada casual, es una mirada fija. Habla de meditar en la palabra, de que estás oyendo la Biblia, lees la Biblia con un espíritu de mansedumbre, de recibir, de decir, Padre, yo quiero que tu palabra entre en mí, que haya un cambio en mi vida. Este es hacedor de la palabra, no oidor olvidadizo. Y miren lo que dice al final del verso, el que hace la Biblia y no solamente la oye, será bienaventurado ¿en qué? Todas sus acciones. No hay manera de ser victoriosos, amados hermanos, en la vida de creyente sin la palabra del Eterno. Un hombre compuso un poema muy pequeño y dice así, estos ha casado Dios y no puede haber separación, polvo en la Biblia y sequía en el corazón. No hay manera de separar esas dos cosas. Si su Biblia tiene polvo, su corazón está seco. No existe un creyente poderoso en el espíritu sin leer la Biblia todos los días. Todos los días. ¿Se imaginan que en los días de Pablo casi ningún creyente tenía toda la Biblia en su casa? Es más, la mayoría de creyentes ni siquiera tenían todas sus Biblias en la congregación. No tenían las escrituras. Un rollo del profeta Isaías costaba una millonada. ¿Cuánto vale la Biblia hoy? No un libro, los 66 libros. Esta Biblia
cuesta más o menos $26, lo cual es algo increíble. La ignoramos. ¿Cómo podemos tener victoria ignorando la Biblia? No se puede, simplemente no se puede. Primero, el Señor de la Biblia, sometidos a Él, y luego la Biblia, en ese orden. Miren lo que dice ahí: permaneced en mí y en mis palabras. Fíjense el orden: primero el Señor, luego la Biblia. ¿Por qué es importante esto? Porque hay dos errores en torno a la Biblia, dos terribles errores. Yo he experimentado los dos. Yo he estado en lugares donde se han dado los dos errores, los dos. El primer error es decir que se ama a Dios sin leer la Biblia y sin tomar en serio la Biblia. Ese es el primer error. Jack Deere dice en su libro sobre el problema de separar la Biblia de Dios. Él dice lo siguiente: me encontré a mí mismo amando a la Biblia más de lo que amaba al dador de la Biblia. Por eso noten el orden: permaneced en mí y en mis palabras. Ese es el orden. En Él, en la persona y en sus palabras. Si se separan cualquiera de las dos cosas, hay un terrible error. Si dices amar a Dios y no amar la Biblia y no guardar la Biblia, eres mentiroso. Si dices yo amo la Biblia, estudio la Biblia, 5 horas de la Biblia, yo te puedo decir el color de las sandalias que el maestro usaba, en qué centímetro cuadrado caminó de Galilea, yo te puedo decir la marca de tzitzit del apóstol Pablo, y nos descuidamos de nuestra relación con Dios, entonces tenemos letra muerta, totalmente muerta. De hecho, Jack Deere, en su libro Surprised by the Power of the Spirit, sorprendido por el poder del Espíritu, dice él que después de reenamorarse de Dios, empezó a leer la Biblia con una nueva visión, algo increíble. Y el Espíritu trajo convicción a él y le dijo: tú has amado la palabra de Dios más que al dador de la palabra. Y él dice en ese libro: hay muchos hombres que pueden pasar horas todos los días estudiando la Biblia y aman más a la Biblia que al dador de la Biblia. Y él comenta que Yeshua habló de que habían algunos altos líderes de Israel, de hecho lo dijo a fariseos de Jerusalén en Juan capítulo 5, que escudriñaban la Biblia todo el día. Escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son los que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida. Lo que el maestro les está diciendo: de nada les vale que estudien tanto la Biblia. Eso es lo que él les dice. De hecho, en la Reina Valera aparece en imperativo: escudriñad las Escrituras, como si fuera una orden, pero el griego no es imperativo en este contexto, es indicativo. ¿Qué es eso, hermano? Imperativo, indicativo. Bueno, sencillo. No es una orden del maestro, no es escudriñad, es una descripción. Ustedes escudriñan las Escrituras. Leámoslo en contexto, en el verso 37, 5:37. Esto lo dijo el maestro a personas de Jerusalén que lo querían apedrear por haber sanado a alguien en Shabbat. Y él les dijo esto con su espíritu de profecía: el Padre que me envió, Él da testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros. Y miren lo que dice: porque aquel a quien Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y aún así no queréis venir a mí para tener vida. Fíjense qué terrible. El maestro dice que habían personas, y nosotros podemos, cada vez que usted oiga la Biblia, no se ponga a juzgar a los que la Biblia critica. Pregúntense: ¿he caído yo en ese error que la Biblia está hablando? Y dice: ustedes escudriñan la Biblia y la saben casi de memoria. Pero dice el maestro 3 cosas. 1, nunca habéis oído su voz. 2, no tenéis su palabra permaneciendo en vosotros. Y 3, miren el verso 42, pero yo os conozco.
que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Si la palabra de Dios no produce más amor, ¿de qué vale escudriñar la Biblia si está desconectada del dador de la Biblia, del Dios de la Biblia? Puede llegar, y ¿saben qué? Cuando yo leía Jack Deere esta semana, yo dije, ese es exactamente el problema que yo tuve, exactamente ese. Llegó un punto en mi vida donde yo me sequé espiritualmente porque llegué a amar a la Biblia más que al Dios de la Biblia. Ahora, usted dirá, ¿y el problema era que amaba mucho la Biblia? No, no era ese el problema. De hecho, yo creo que Dios hubiera querido que yo amara 10 veces más la Biblia de la que la amaba. El problema es que mi amor por la Biblia era más grande. El problema no era en la magnitud de mi amor por la Biblia. El problema es que mi amor a Dios era más pequeño que mi amor por la Biblia. Él nos da 4, Jack Deere dice, hay 4 señales de una persona que ama más a la Biblia que al Señor de la Biblia. Número 1, tener la doctrina correcta. Para estas personas es más importante para ellos que tener una vida correcta. ¿Noten eso? ¿Cómo puedes saber pistas de que has amado o amas más que la Biblia? Amas más a la Biblia que al dador de la Biblia. Para ti es más importante la doctrina correcta que la vida correcta. 2, tener la doctrina correcta es lo más importante para ellos y por tanto habla más de la Biblia que del Señor. 3, los pecados de orgullo, arrogancia, crueldad a menudo se excusan o se pasan por alto si estas personas tienen los datos correctos acerca de Dios. Es decir, podemos excusarnos y decir, bueno, yo tengo la doctrina correcta. Yo creo que Dios es omnipotente, omnisapiente, omnibenevolente, todopoderoso, tiene aceidad, es sempiterno, toda la doctrina correcta. De hecho, el diablo tiene la doctrina más correcta que todos nosotros. Él sabe más de Dios que todos nosotros. ¿Y eso en qué le vale a él? ¿Tendrá parte en el mundo venidero? ¿Se escapará del lago de fuego? ¡No! 4, predicar la Biblia para estas personas es más importante para ellos que modelar la Biblia. Y yo mientras hablaba esto, mientras leía esto, me puse a pensar qué terrible que yo caí en todas esas, cada una de esas 4 cosas. Cada una de esas 4 cosas. Tener la doctrina correcta puede llegar a ser más importante que tener la vida correcta. No fui libertino ni anduve en cosas malas, pero tenía soberbia en mi corazón, orgullo, menosprecio a otros, con la Biblia en la mano. Es decir, uno puede descarriarse de Dios con la Biblia bajo el brazo. Y ese es el otro error. Esos 2 errores. El primero es separar a Dios de su palabra y creer, yo puedo amar a Dios sin leer la Biblia. No. El que me ama, mi palabra, ¿qué? Mi palabra, ¿qué, amados hermanos? Guardará. No puedes amar a Dios sin guardar su palabra. El otro error es separar a la Biblia del dador de la Biblia y amar a la Biblia más que al dador de la Biblia. Todos los días tenemos que leer la Biblia, amados hermanos. Les hablo con mi corazón. No quiero verlos en derrota. Tienen que leer la Biblia. Se los prometo, lean el Evangelio de Marcos. De lo que van a leer, ustedes no necesitan mayor instrucción teológica para entenderlo. Nada. Es más, ahora hagan algo. Antes de leer la Biblia, asegúrense de leerla por amor al Dios de la Biblia. Y hagan las siguientes oraciones que el salmista hizo. En primer, esta es la otra gran excusa. No siento ganas de leer la Biblia. Bueno, hay un verbo clave en el reino de los cielos: pedir. Pedid, ¿y qué dijo el maestro? Se os dará. ¿No tiene ganas de leer la Biblia? Sencillo, hermano. Ore para que el Eterno le dé ganas de leer la Biblia. No, pero Él no va a hacer eso. Claro que lo hará. Hay 2 versos bíblicos claros que dicen que el Eterno hará eso por cualquier persona. En primer lugar, miren el Salmo 119, donde el salmista dice, y le ora a Dios. Esta es la oración del salmista.
Salmo 119, 36. Cuando lo tengan me dicen amén y alguien que me lo lea. Dicen, sí, 36. Oigan, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Fíjense lo que el salmista pide, que Dios incline su corazón a sus testimonios. En otras palabras, le pide al Eterno que mueva su corazón, que lo incline en dirección a sus mandamientos. Otro verso, eso es decir, él le pide a Dios que su corazón sea impulsado, que Dios mismo impulse su corazón para buscar los mandamientos de Dios. ¿No tienes ganas de leer la Biblia? Ora para que el Eterno te dé ganas de leer la Biblia. Y luego empieza con las partes más sencillas de la Biblia. Y tu relación con Dios aumentará y empezarás, cuando empieces a entender y a guardar las partes sencillas de la Biblia, el Eterno te revelará las partes más difíciles de la Biblia. Otro verso que habla del Eterno dando las ganas, el deseo para hacer su voluntad, es Filipenses capítulo 2. Dice 2, Filipenses 2. Y la versión textual aquí no puede ser más hermosa, amados hermanos. Dice, por tanto, amados míos, 2:12, por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Miren qué gloria. Esta es la gloria más grande para un siervo de Dios, para un líder de una comunidad. Que la comunidad no obedezca a Dios por quedar bien con él. Esa es la tragedia del libro de Jueces. El Eterno levantaba un caudillo, se moría el caudillo. ¿Qué hacían los hijos de Israel? Se perdía. Volvía a levantar un caudillo. Oiga, obedecían por temor a los hombres. Miren lo que dice. Si no mucho más ahora en mi presencia, ocupaos en vuestra propia salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Y miren lo que dice el verso 13. Subraya ese verso. Porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten, Dios es el que activa el querer como el hacer. ¿No tienes ganas de leer la Biblia? Pídele a Dios que te dé ganas de leer la Biblia y Él te lo dará. Y pídele de todo tu corazón. Y luego pídele tener un espíritu de revelación. Como dice la Biblia, abre mis ojos y miraré ¿qué? Las maravillas de tu Torah. Claro, yo puedo ir a la Biblia como un ejercicio académico, intelectual, y leer ahí, y dividir un pelo teológico en 36 partes iguales, pero eso no es lo que el Eterno quiere. Nada te va a aprovechar saber qué color eran las sandalias del Maestro, si no amas más a Dios. Ahora, cuando le pedimos al Eterno, abre mis ojos, la Biblia se vuelve viva. Ay, hermano, es que yo no tengo dinero para comprar los libros que usted tiene. Cuando yo me convertí, amados hermanos, yo no trabajaba. De hecho, mi mamá me mantenía y me daba para ir a la universidad. Lo suficiente para ir a la universidad, sin duda. Pero no más que eso. ¿Saben cuál era el mayor gozo de mi corazón? Es cuando por alguna razón había llegado a ahorrar lo suficiente para comprar. Noten, hay veces guardaba una cora, lo que más me sobraba, una cora, guardaba otra cora y guardaba otra cora en 3 días. Hacía 75 centavos. ¿Saben cuál era el mayor gozo? Pasar a una librería que está ahí por el Parque Zurita y comprar un libro chiquitito de la serie Discovery. Todavía hacen. Es más, aquel día que fui, compré esta Biblia y compré 3 libros nuevos de la serie Discovery. 3, así son chiquitos. Creo que valen 30 centavos. 30 centavos. E iba en la 113 de camino a casa, leyendo el librito chiquito, iba subrayando. ¿Saben cuál fue otro de mis mayores gozos? El día que me pude hacer de un poco de dinero ahorrando para comprar mi primer libro. El segundo libro. Ya había comprado uno. El primer libro que compré se llamaba Con razón lo llaman El Salvador, de Max Lucado. Y me gustó tanto que dije, wow, qué bonito escribe este hermano. Y ahorré. Fui a otra librería y compré un libro. Ya ese fue mi primer libro grande. Con razón lo llaman El Salvador. Era un libro chiquito, valía $4. Y compré otro libro grande, creo que valía un poco más de $12, $13 cuando había podido ahorrar.
O no recuerdo si le pedí a mi mamá para comprarlo, no me acuerdo. Pasó en el año 2006 esto. Y compré en Manos de la Gracia. Me quedaba a vivir en la casa de mi primo. Mi memoria me falla, no sé si fue en 1 o 2 días, pero ese libro fue tan maravilloso que me senté en la cama a leerlo y mi memoria me falla si lo leí en ese mismo día o si lo leí en 2 días. Lo que Dios sí sé es que lo leí en menos de 2 días. ¿Por qué? Porque el salmista, cuando tú amas a Dios, dice que esto pasa en ti. Y esto pasará en cada uno de ustedes cuando le pidan a Dios amor por la Biblia. Salmo 119. Miren qué lindo este verso. Salmo 119, 111. Muy bonito. Dice, miren la actitud de corazón del salmista. Qué maravilloso. Dice, por herencia eterna he tomado tus testimonios, porque son el gozo de mi corazón. El gozo de mi corazón, tus testimonios. Miren el verso 77 del Salmo 119. Alcáncenme tus misericordias para que pueda vivir, porque tu ley es mi delicia. Y hay otro verso donde el salmista le pide a Dios un avivamiento de su alma. ¿Y saben cuál es? Aviva, vivifícame con tu palabra. El verdadero avivamiento empieza con creer la palabra de Dios, guardarla y atesorarla, y leerla bajo la guía del Espíritu. Vamos a hablar del Espíritu en el otro Shabbat. Y obviamente todo esto se tiene que hacer con la fe. Todo esto. La Biblia dice, he aquí el hombre que es engreído, su alma no es recta, pero el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe vivirá. Jacobo, vamos a terminar. Jacobo dice que tenemos que acoger la palabra, el verso que leímos, acoger la palabra con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa la palabra mansedumbre ahí? De hecho es una palabra que no es la palabra normal que se traduce como mansedumbre en versos como Gálatas, cuando se habla de los frutos del espíritu. Es una palabra que significa tener una actitud de ser enseñable. Eso es, ser enseñable. Tener la actitud de humildad, de decir, Dios, mi cerebro es tan limitado, yo me abro a lo que tú digas. Esa es la actitud. ¿Somos enseñables? Dice Jacobo 1, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre, con un espíritu de ser enseñable, la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. No podemos la palabra no se puede implantar si no tenemos ese espíritu de ser enseñables. ¿Saben qué pasa con muchas personas? Cada vez que oyen la palabra de Dios, una palabra clara, clarita. Aclaro eso porque ya voy a hacer una precisación. Algunas personas oyen que la Biblia enseña claramente algo, pero ¿saben qué pasa? No la implantan en su corazón porque no tienen un espíritu de mansedumbre, tienen un espíritu de ser jueces de la Biblia. Tienen el espíritu de, veamos, bueno, la Biblia dice A, B, C, y luego pasan la palabra de Dios por el jurado de su mente. Imagínense, por una mente corrompida, entenebrecida, ahí pasan la Biblia, a ver si la Biblia, si su mente les da el permiso de creer eso. Dicen, bueno, la Biblia dice A, B, C. Bueno, con A yo estoy de acuerdo. B, no me parece eso. No me parece B. C se oye bien, podría ser cierto, pero B no, con B no me gusta B. No se puede recibir la Biblia con ese espíritu. Ahora ustedes dirán, pero ¿acaso la Biblia no dice escudriñadlo todo y qué? Retened lo bueno. Si eso habla la Biblia de mi predicación. Si hay algo que yo digo mal, no retengan eso. Por eso yo no dije de una predicación, dije, hay personas que leen la Biblia y cuando la Biblia hablan claro, no en cuestiones de incertidumbre, clarito, pasan la Biblia por el jurado de su mente. Yo hice eso muchas veces. Pasaba la Biblia soberbio yo. O sea, según en mi opinión, mi cerebro era la suma de todas las cosas. O sea, mi cerebro le tenía que dar el aval a la Biblia.
Si no, lo vetaba. No, eso no. Qué terrible eso. Eso es cuando amas más a la Biblia, paradójico. Fíjense qué curioso. Cuando amas más a la Biblia que al dador de la Biblia, progresivamente amarás menos la Biblia. Progresivamente amarás menos la Biblia. No puedes tener esa actitud, amado hermano. No puedes tener la actitud soberbia de no tener fe a la Biblia, de no abrazar la Biblia y decirle: Dios, esta es tu palabra. Algo así de hecho pasó un agosto de 1949. En agosto de 1949, un joven de Carolina del Norte, Charlotte, tenía 31 años, y lo habían invitado a predicar en una iglesia de Los Ángeles. Él predicó en esa iglesia, pero había algo que faltaba en él. Él dice lo siguiente: cuando me paraba para predicar, faltaba esa nota de autoridad tan característica de todos los grandes predicadores del pasado. Como cientos de otros jóvenes seminaristas, estaba librando la batalla intelectual de mi vida. El resultado ciertamente podría afectar mi futuro ministerio. Él dice que predicaba, pero no había vida, no había autoridad en lo que él predicaba. En palabras de David Wilkerson, era un palo seco cada vez que se paraba a predicar. Había sequedad en él, y era por algo. Este joven de 31 años, en 1949, había empezado a librar la batalla intelectual más horrible de su vida. Veía muchas contradicciones en la Biblia. No podía explicarla bien. Veía decenas de aparentes contradicciones en la Biblia, tanto en el Tanaj como en los escritos apostólicos, y él no podía explicarlo bien. Y entonces, queridos hermanos, el joven de 31 años agarró la Biblia, una noche oscura, agarró la Biblia y se fue a un bosque en Los Ángeles. En ese bosque de Los Ángeles se adentró, y así como Jacob había quedado solo cuando estaba luchando con Dios, con la Biblia en su mano, se fue. Él dice lo siguiente: en agosto de ese año me invitaron a Forest Home. Recuerdo caminar por un sendero, adentrarme en el bosque y casi luchar con Dios. Me batí a duelo con mis dudas y mi alma parecía estar atrapada en el fuego cruzado. Finalmente, en desesperación, entregué mi voluntad al Dios vivo revelado en las Escrituras. Un joven de 31 años, un joven Billy Graham, agarró la Biblia, la abrió en un bosque, la puso en una piedra y pronunció las siguientes palabras de rodillas. Y esta fue la oración de Billy: Señor, muchas cosas en este libro no las entiendo, pero tú has dicho en Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Y yo, Señor, aquí y ahora, por fe, acepto la Biblia como tu palabra. La tomo toda, sin reservas, Dios. Donde haya cosas en este libro que no pueda entender, me reservaré el juicio hasta que reciba más luz. Si esto te agrada, oh Dios, por favor, dame autoridad al predicar tu palabra. Y por medio de esa autoridad, dame convicción de pecado y vuelve a los pecadores a la gloria del Salvador. Y esa fue la oración que él dijo. Hay miles de cosas en este libro que no entiendo. De rodillas, Billy se puso así y dijo: pero el justo por la fe vivirá. Si hay algo que no entienda, me reservaré el juicio para después, cuando reciba más luz. ¿Cuál fue el resultado? Billy Graham, prefiero citarlo: dentro de 6 semanas comenzamos nuestra campaña en Los Ángeles, que ahora es historia. Durante esa campaña descubrí el secreto que cambió para siempre mi ministerio. Dejé de tratar de probar que la Biblia era verdad. Yo ya había resuelto eso en mi propia mente, que lo era. Y esta fe que tenía ahora era transmitida a la audiencia. Y esta fe que era transmitida a la audiencia era algo poderoso en ellos. Una y otra vez me encontré a mí mismo diciendo: y la Biblia dice, y la Biblia dice. Sentí como si yo fuera simplemente una voz a través de la cual el Espíritu Santo estaba hablando a todos. La autoridad creaba la fe generaba una respuesta, y cientos de personas eran impulsadas a venir a Cristo. Una campaña que se había programado para 3 semanas se alargó 8 semanas
por la asistencia de cientos de miles de personas que venían todos los días. La gente no venía a escuchar a un gran orador, no estaba interesada meramente en mis ideas humanas. Descubrí que estaban desesperados, hambrientos de escuchar lo que Dios tenía que decir a través de su palabra. Sentí como si la Biblia era una espada en mi mano y sentí el poder de la Biblia estaba cortando profundamente las conciencias de los hombres, llevándolos a entregarse a Dios. Y me dije, ¿es esto lo que la Biblia dice? La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Descubrí que la Biblia se convertía en una llama en mis manos. Esta llama derretía la incredulidad que había en los corazones de las personas y las movía a decidirse por su Salvador. La palabra se hacía como un martillo que rompía corazones de piedra, las moldeaba a la semejanza de Dios. Y entendí lo que Dios dijo a través de Jeremías, en Jeremías 5:14, haré fuego tus palabras en tu boca. Dios había puesto fuego en mis palabras. Y dice también, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Es mi convicción, pues, dice el gran Billy Graham, que la predicación del Evangelio debe tener autoridad si es que va a producir convicción de pecado, si es que va a producir a hombres y mujeres caminando en vida nueva, si es que va a ser asistido por el poder del Espíritu. Entonces y solo entonces la Biblia, con su mensaje que discierne, penetrante y ardiente, se convertirá en la base de nuestra predicación. Uso la frase, la Biblia dice, porque la palabra de Dios es la base de la autoridad. 2 Corintios 4 habla del espíritu de fe, de la cual Billy Graham hablaba. 2 Corintios 4:13. Miren lo que dice. 2 Corintios 4:13 dice, bueno, me dicen amén cuando lo tengan. Habla de espíritu de fe. Espíritu de fe. Lo mismo que Billy Graham dice. Yo la tomo, Dios, sin reserva tu palabra. La tomo, ¿por qué? Por fe. Y Dios honró la fe de Billy Graham. ¿Significa eso que Billy Graham no cometió errores? No, cometió. Yo creo que en sus últimos días coqueteó mucho con el ecumenismo. Creo que hubo un error con él hacer eso. Pero Dios honró la fe de él. Dios usó a Sansón incluso con todos sus errores. Incluso cuando se acostaba con prostitutas. Aún con los errores doctrinales que Billy Graham tenía, su mensaje de salvación, predicado con un espíritu de fe, es lo que Dios honraba. Y miles de personas, cuando Billy Graham decía, voy a pedirle a todo aquel que quiera entregarle su vida, que se ponga de pie en este momento, miles de ustedes, bajen en este momento a este lugar. Usted puede ver esos videos, miles de personas bajaban. ¿Por qué? Él había pedido una cosa a Dios. Dios mío, si esto te place, si esto te agrada, dame autoridad para predicar y que las almas se conviertan a su Salvador. Él le entregó, estuvo dispuesto a parecer tonto. Tenía un amigo que se llamaba Templeton que dijo, Billy Graham cometió su suicidio intelectual, dijo él. Él estaba dispuesto a parecer tonto. Hoy nadie sabe de Templeton, todos sabemos de Billy Graham. 2 Corintios 4:13 lo tenemos, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, oigan, espíritu de fe, no espíritu de incredulidad, no espíritu de duda, espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. También nosotros creemos y por lo tanto, ¿qué? Hablamos. Aquí la Biblia habla de cómo puede saber lo que cree un hombre. Lo que esa persona cree, de eso habla. Hubo un hombre que dijo lo siguiente: nuestra vida está regida por lo que creemos de verdad. Todo lo demás es pura palabrería religiosa. Yo no puedo estar más de acuerdo con ese hombre. Todo nuestra vida se rige por lo que de verdad creemos. Lo demás, o sea, lo que no crees de verdad, solo es palabrería religiosa. Queridos hermanos,
No podemos estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nosotros si no estamos bajo lo que Él ha puesto encima. El Shabbat pasado vimos al Señor, al soberano que Dios ha puesto sobre nosotros, Yeshua el Mesías, Señor nuestro, Señor de vivos y de muertos. Y hoy hemos visto otra cosa que tenemos que estar sometidos, la palabra de Dios. Así como Billy dijo, yo acepto tu palabra sin reservas, Dios, por fe. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer el día de hoy.